Las negras juegan Kakari, blanco hace una pinza, negras entran en Sansán y ahora el eterno dilema. Blanco juega aquí o juega aquí. ¿Cuál de las dos es la mejor? ¿Esta o esta? La jugada correcta es aquí. Y podría seguir una secuencia como esta. Y blanco aquí. Siempre se acaba con esta. Muy importante. Aquí lo ideal es que blanco estuviese ahí, sería más grande, pero la posición es esa. Y se juega de esta forma, a pesar de esto, porque si blanco juega por el otro lado, negro ahí, blanco tiene que continuar, y ahora negro, que ya está vivo ahí, puede jugar aquí, extendiendo muy bien en relación con este Simari y anulando la influencia de esta pared blanca. Si ahora fuese turno de blanco, este sería el punto ideal como extensión con esa pared. Pero es turno de negro y juega aquí. La jugada correcta, por lo tanto, es aquí, a pesar de que esta esté aquí y no aquí. Esta es una posición muy interesante porque es muy instructiva. Es turno de blancas y se le dan dos opciones. Una sería jugar ahí y la otra jugar aquí. ¿Cuál de las dos es la mejor? La jugada correcta es esta. Blanco hace territorio y estabiliza su grupo. Vemos lo que ocurre si juega así. Las negras entran. Blanco debe salir. Y negro sale. El resultado es que blancas han quedado divididas, tienen un grupo débil por aquí y otro grupo débil por allí, porque han sido divididas. Es decir, la jugada correcta, sin ningún lugar a dudas, es esta. Esta es también una posición muy instructiva. Juegan las negras. El punto crítico está por aquí, puesto que tenemos ahí a esa piedra aislada. Y negras tienen dos opciones. Una sería jugar aquí y la otra jugar aquí. ¿Cuál es el sentido de ambas jugadas? Esta presiona más sobre la piedra porque se acerca más y esta está mirando más a extenderse con relación a estas dos. También presiona, pero no tanto. ¿Cuál es la mejor? La mejor es esta. Ahora blanco tiene que hacer algo, salir de esa manera. Negro y Kentobi. Y blanco salir. Y negro aprovecha para hacer puntos en ese lateral. Es cierto que aquí hay mucho espacio abierto y negras blancas podrían entrar, pero a cambio han hecho territorio ahí. Si en lugar de jugar esta, juegan aquí, asegurando los puntos en este lado,
blanco se extiende. Esta sería buena para negras, puesto que afianza este territorio. Y blanco puede hacer también Ikentobi. Aquí todavía está abierto, no hay puntos. Y esto es más favorable para blancas, que ya tienen el grupo estabilizado. Por lo tanto, en esta posición, la jugada correcta es presionar. En esta posición es turno de negras y está claro que combinando con este Simari, negras tienen que jugar algo para pinzar a esta piedra blanca que está solitaria. Y se dan dos opciones. Una sería esta y la otra sería esta. ¿Cuál de las dos es la mejor? Así como en la secuencia anterior hemos visto que había que acercarse, en este caso no. La jugada correcta es ahí. No esta, sino ahí. ¿Por qué? Porque si juega aquí, el blanco no salta, juega de esta forma, que está pinzando a la piedra negra puede saltar, y ahora blanco tiene espacio para extenderse por ese lado y vivir. Y esta aún sigue teniendo chances en el futuro jugando blanco de esta manera. La jugada correcta es aquí, y si blanco opta por salir, ahora negro juega así, haciendo puntos y presionando sobre esa piedra que tiene que hacer algo, por ejemplo Bossi, y ahora negro juega así, combinando muy bien con ese Simari. Aquí se plantea nuevamente la cuestión de si presionar de cerca o un poco más de lejos. Es turno de negras y se le dan dos opciones. Una sería esta, que es presionar de cerca, y la otra sería esta, que es presionar un poco más de lejos. ¿Cuál es la jugada correcta? La jugada correcta en este caso es acercarse, jugar ahí. Se le priva a blanco de espacio para hacer base, tiene que saltar. Negro también salta. Blanco continúa. Y negro aprovecha para hacer territorio en ese lado. Es cierto que aquí queda mucho espacio vacío, pero negras tienen territorio y blanco no está estabilizado. En cambio, si juega a distancia, aquí, blanco juega de esta forma, aunque es una extensión pequeña, pero ya tiene base para vivir. Por tanto, en este caso, hay que jugar cerca. Seguiremos viendo más posiciones en otros vídeos. Hasta la próxima.